Ahora sí. Primero, muchas gracias por la invitación. A mí me encanta participar en este tipo de jornada y la verdad es que es súper bueno que lo estén retomando. Yo creo que hace años que no realizaban un encuentro de ingenieros matemáticos. De hecho, el primero que yo participé fue, a ver, como en el 2008, más o menos, y fue en la USACH. Pero antes igual se hicieron en otra universidad y la verdad es que me gusta mucho que lo hayan retomado y lo hayan tomado con más seriedad y haya habido más organización. Eso, igual, felicitaciones para la organización. Eh, bueno, un poco les voy a contar cómo está estructurada mi presentación. Tiene dos cosas importantes. Una, les quiero explicar un poco cómo yo llegué a interesarme por cloud y cómo yo hice la trayectoria y qué es lo que usé de la carrera para poder llegar a eso y básicamente qué estoy haciendo ahora en mi día a día, digamos. ¿Ya? ¿Alguien ha escuchado lo que es cloud, lo que es la nube? ¿Sí? ¿Alguien conoce Google? ¿Saben de dónde es Google? Google pertenece a un holding que se llama Alphabet. Y bueno, yo trabajo en una división de Google que se llama Google Cloud Platform o GCP. Y generalmente hay hartos vendors que hacen como cosas parecidas a las que hace Google. En este caso, los más grandes, los tres más grandes que yo creo que lo han escuchado es Amazon, AWS, que es la división de cloud, Microsoft con Azure, la división de cloud. ¿Ya? Eso es como un poco para que entiendan más o menos el contexto, digamos. ¿Quién soy yo? Bueno, primero que todo, yo cuando empecé, antes de entrar a la universidad yo no tenía idea de qué diablo estudiar, así que fue algo muy parecido a lo que le pasó a Matías. Pero el tema es que había algo que sí me gustaba mucho y era el tema de la optimización. Entonces, ¿qué pasó? En esa época, mi hermana estaba trabajando en una minera que era Codelco, en esa época, y estaba haciendo un trabajo para poder hacer un modelo de optimización de operaciones en una planta de ácido. Y me dijo, oye, esto lo puede hacer un ingeniero matemático. Y dije, ah, voy a estudiar ingeniería matemática. Así que esa fue toda mi investigación de ingeniería matemática. Se podrán imaginar que cuando entré a estudiar dije, oh, esto era ingeniería matemática. Digamos que al principio uno igual como que no entiende mucho a dónde va la carrera, uno no entiende mucho si realmente vale la pena estudiar tanta profundidad en matemática, y eso tiene su explicación en la historia de la carrera, digamos, porque imagínense que cuando yo estaba estudiando, anualmente salían 10 ingenieros matemáticos en todo el país, y solamente 3 se dedicaban a la industria, los demás todos se dedicaban a doctorado, a hacer investigación. Yo creo que, no sé si ha cambiado mucho el panorama a lo que era antes, e incluso imagínense que yo tuve profesores que salieron de ingeniería matemática en el 64, así. Digamos que todos esos académicos que salieron en esa época se dedicaban a investigación. Entonces uno dice, oye, pero si a mí me gustaría ir a la industria, ¿qué es lo que me ofrece la industria en ese caso? Si a ti te gusta la matemática y si entraste en ingeniería matemática porque te gusta la matemática, generalmente tu foco no irá a la industria, porque en la industria tanta profundidad matemática no vas a ver. Lo que ves en la industria generalmente es tratar de optimizar procesos, no me refiero a ramos de optimización por si acaso, sino que me refiero en general como optimizar algo y tratar de reinterpretar cosas. Entonces, ¿qué pasa? En mi caso, a mí me gustaba mucho lo que era la parte de poder hacer la interpretación de las cosas, pero a través de máquinas. ¿A qué me refiero? A mí me apasionaba mucho la inteligencia artificial y me empezó a apasionar desde que yo empecé a estudiar ingeniería matemática. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que se pueden modelar a través de la matemática y reinterpretarlas a través de la máquina, digamos. Inteligencia artificial, a diferencia de todo lo que rimbombante que sale acá, que es transformación digital, los data scientists y todo, inteligencia artificial es bastante antigua. Imagínense que por ahí por los años 60 salió el primer chatbot, que era Elisa, y no está basado en Machine Learning. Entonces, igual digamos que inteligencia artificial es casi tan grande como todo lo que puede abordar un ingeniero matemático. O sea, digamos que
no les voy a dar la esperanza de ver algo específico, sino que algo bastante amplio, igual que ingeniería matemática. De hecho, ustedes, como dijo Matías, en los campos donde ustedes se pueden especializar en esta carrera son bastante diversos. No sé cómo pasa en cada universidad, pero por lo menos en mi universidad tú partías estudiando ingeniería matemática y después te da una chance de poder estudiar una especialidad. Lo ideal es tener alguna visión de la especialidad de lo que tú quisieras enfocarte. Yo en mi caso, mi especialidad, que eran como 4 ramos, 6 ramos, ya no me acuerdo mucho, lo estudié en la Federico Santa María y otro en la Chile, porque en la USACH daba esa opción de poder estudiar en diferentes universidades, como la especialidad, y me enfoqué a optimización. ¿Por qué? Porque en esa época no existía el data science, no existía esa clase de cosas y tampoco existían como cursos más especializados de inteligencia artificial en las universidades, cosa que ahora bien podría ser una buena opción para ustedes. De hecho, yo se los recomiendo, es súper linda ese tipo de especialidad. De hecho, me apasionó tanto que estudié un máster y ahora estoy estudiando otro máster más que en España, que se llama Ciencias Cognitivas, que es como llevar incluso la inteligencia artificial a otros niveles. Y en base a eso, yo al principio me dediqué justamente a trabajar en este tipo de trabajos que era Data Scientist, que yo creo que ustedes han escuchado hablar de los Data Scientists, que es básicamente hacer modelos, pero justamente hay muchos que los confunden y dicen, oye, pero si eso es un ingeniero estadístico. Pues no. O sea, sí, un ni, en realidad. Lo que pasa es que siempre había una especie de rivalidad entre los estadísticos y los matemáticos, lo sabemos, pero, el data scientist también hace optimización de operaciones. Eso no lo hace un estadístico. Es algo que ustedes pueden hacer. Y yo creo que dentro de todas las cosas que han salido de disciplina, la parte de data scientist se ajusta bastante bien al ingeniero matemático y a lo que puede hacer el ingeniero matemático. Entonces, ¿qué pasa? Yo me metí mucho en la parte de data scientist, en consultoría, en clientes específicos, que era, por ejemplo, Cencosud, Sodimac, Falabella, digamos. Pero después me empezó a interesar más qué sostiene todo eso, en particular, qué cosas se necesitan para poder hacer inteligencia artificial o un modelo de machine learning, y me dediqué más a la arquitectura de esto, que es como un poco donde sostiene todas las soluciones que se están usando y las que ustedes van a usar después cuando trabajen. Y ahí fue cuando yo me fui a los vendors, partiendo por Microsoft y ahora en Google, ¿ya? Algunos tips para lograr algo así, porque ustedes dicen, ay, pero sí, es que ella igual tuvo suerte. Yo diría que un mix. Uno tiene que, cuando haya una oportunidad, tú tienes que aprovecharla, siempre y cuando se acerque al plan de carrera que tú tengas que idear. Siempre recomiendo, al margen de estos tips, tener un foco final a donde tú quieras ir. No necesariamente tiene que estar esculpido en piedra, pero lo puedes editar. Pero igual es importante tener un lugar a donde tú quieras llegar. Por ejemplo, a mí siempre me gustó inteligencia artificial, entonces todas las cosas que yo enfoqué fue a eso. Ustedes deberían buscar un área específica donde se puedan enfocar, porque ingeniería matemática es muy amplia. Tienen que acortarla, tienen que achicarla. Y sobre todo en los primeros años, cuando ustedes salgan a trabajar, si pican muchas áreas, podría llegar a ser un problema, pero que se puede solucionar, no es algo grave tampoco. Pero igual lo ideal es como tratar de enfocar las cosas que quieras hacer a ese plan de carrera. Entonces, uno lo que tiene que hacer primero es tener claro cuál es tu caja de herramientas. Ingeniería matemática es parte de tu caja de herramientas. Todo lo que aprendiste ahí va a hacer de que se te diseñe el cerebro para poder entender muchas cosas que pasan en la vida diaria. Digamos que el ingeniero matemático no solamente hace fórmulas, sino que entiende la realidad de otra forma para poder interpretarla y poder modelarla computacionalmente, digamos. Ese es el ideal. Lo ideal es siempre llevar de alguna forma todo esto para que sea modelable y ya sobre todo, ahora en la actualidad, que sea automatizable. Eso es lo que nosotros esperamos. Entonces, ¿qué pasa? Uno, al estar involucrado siempre, bueno, en mi caso yo me involucro mucho en tecnología, uno siempre tiene que estar actualizado en las cosas nuevas que están saliendo, sobre todo, por ejemplo, en el mundo cloud, tienen que estar actualizados de qué valor cumple tener toda la data en cloud. Ahí después yo les voy a explicar un poquito más de eso, porque sí que produce un valor bastante disruptural en la actualidad. Y aparte, entender
cómo desempeñar, usar todas esas herramientas, pero en el rol de tu empresa. Si bien tú vas a estar en un equipo multidisciplinario, tú tienes que tener bien claro cuál es tu papel dentro del equipo multidisciplinario para hacerle sacar valor y para poder crecer. Siempre enfocado en tu plan de carrera. Si alguno quiere como ayuda en diseñar el plan de carrera, yo los puedo ayudar porque he asesorado a mucha gente con planes de carrera. Y en eso también está ligado el tema de la marca personal, que uno la va construyendo a medida que va trabajando. Uno tiene que aprender a venderse, cosa que el ingeniero matemático no le enseñan. Y eso es algo que les va a servir muchísimo, aprender a desenvolverse con el resto de la gente, aprender a defender lo que tú estás haciendo, porque los equipos multidisciplinarios, al ser multidisciplinarios, todos tienen su idea independiente, entonces tienes que saber defender tu idea o aceptar la idea de los demás también. Entonces esto es un desafío para el ingeniero matemático porque, digamos, hay algunos quienes son un poco elitistas en la parte de la ingeniería matemática. Entonces eso lo tienen que dejar de lado en la industria. Son un poco agresivas mis palabras, disculpen. Bueno, y ahí siempre he visto en la parte de foco de carrera es tener claras sus metas. Como les dije, no son marcadas en piedra, pueden cambiar a lo largo del tiempo, pero lo ideal es tener un foco por lo menos de área. Eso es súper importante. Por ejemplo, Matías tenía su foco de área en minería y se fue por el foco de minería, se especializó y se hizo un nombre. Matías es súper conocido en minería, por lo menos era mi cliente, yo le vendía cosas. Entonces, así ustedes también tienen que hacer un foco y sacarle provecho a ese foco. ¿Qué pasa con muchos ingenieros matemáticos que al final se encapsulan en un tipo de rol? Pero lo ideal es que no solamente el rol es parte de todo tu desempeño de lo que quieres hacer en tu vida, digamos. Por eso es importante tu plan de carrera. El rol que puedas hacer en una empresa es parte de uno de los tasks en tu proceso de carrera. Tú tienes que verlo como mucho más a largo plazo. Así que eso cuando le pregunten en las preguntas psicológicas de la empresa cuál es tu plan en 10 años más, no vayan en pelota a decir eso, decir, no, yo quiero hacer esto y esto otro. E incluso saber un poco más serio lo que tú estás tratando de hacer con tu vida, digamos. Entonces, Google AI. Bueno, yo les explicaba un poco de que el mundo actual está haciendo de que hay una cantidad gigante de datos circulando por todos lados. Ustedes mismos producen una cantidad de datos, pero increíble. Sus dispositivos móviles, si juegan algún juego en línea, si tienen redes sociales, tienen una cantidad de datos, pero infinita. Y solamente estoy hablando de lo que ustedes producen. Imagínate lo que puede producir la mina, que hablaba Matías, que tienen dispositivos en tiempo real. Lo que puede hacer, por ejemplo, en medicina, que tú tienes todo un plan de acción en el día de todos los pacientes que van entrando, diagnóstico, posibles consultas, emergencias. Lo que hay en la banca, que son todas transacciones también en real time, y hay muchos elementos que hacen de que en sí la capacidad de las personas sea más limitada. No que la persona sea limitada, sino que la capacidad de acción es limitada, porque somos personas, o sea, no vamos a poder abarcar todo el desarrollo y análisis de todas esas cosas que están fluctuando en la vida, digamos. Es muy difícil. Entonces, ¿qué pasa? Ahí empiezan a aparecer diferentes mecanismos para poder hacer eso más eficiente. Y salen los modelos, por ejemplo, los modelos de Machine Learning, sale la inteligencia artificial para poder automatizar cosas, salen diferentes elementos que te van a ayudar como para poder controlar toda esa data, convertirla en información y sacarle provecho, básicamente. Entonces, ¿qué pasa? Hay elementos que hacen de que el cómputo cloud sea necesario. ¿Por qué? Porque on-prem, siempre en la parte de tecnología te hablan de 3 mundos. Uno, el mundo on-prem, que yo creo que ustedes lo han visto, es su computador local. El mundo cloud y el mundo híbrido. E incluso el edge, el borde, que lo ven mucho en minería también. ¿Qué pasa con estos mundos? Que para poder hacer estos modelitos de inteligencia artificial, de machine learning y todo, no necesariamente vas a necesitar una cantidad fija de cómputo para poder entrenar estos modelos. Es bien variable porque va a depender del modelo, va a depender de qué quiero hacer con el modelo, va a depender de la data que tengo que procesar, etcétera, etcétera.
Entonces, ¿qué pasaba en el problema on-prem? Es que muchos de los elementos compraban la infraestructura física y si se quedaban cortos, se quedaban cortos. O sea, si tú tenías el modelo un día, de hecho, o en un mes, un modelo que necesitaba un procesamiento gigante, era inviable y se demoraban una semana en entrenar ese tipo de modelos. Entonces, ¿qué hace el cómputo cloud? Exactamente responde a esa necesidad de la parte de elasticidad en cómputo. Entonces, ¿qué pasa? Muchos de los modelos que tú necesitabas en un momento determinado tener ese cómputo gigante, lo puedes hacer en cloud, donde puedes tirar en lo que tú quieras, digamos. Y ahí sale una familia de elementos que no voy a entrar en el detalle, pero en pocas palabras tú la parte del entrenamiento, que es muy exhaustivo a nivel de cómputo, a nivel de RAM, a nivel de ABC, factores, los puedes hacer en un lugar que no es físicamente tu computador, sino que puedes tomar prestado a una vendor por una módica suma de dinero. Nada, en realidad lo pueden hacer gratis en Google también, si quieren probar. De hecho, hablando de regalos, traje unos stickers. Ahí, en el caso de que quieran stickers, ahí todos son diferentes, no todos son de Google, hay unos de bandas de rock, así que pueden sacar. Eso me lo regaló Google y dije, voy a ir a una charla, regálenme stickers, me dieron unos stickers de bandas de rock, pero es así nomás, pues, ¿qué vamos a hacer? Digamos que las cloud, las principales vendors de este cómputo gigante para poder hacer todas estas cosas, tienen focos distintos y tienen desempeños distintos. En particular Google, a diferencia de otras cloud, es muy cercano a las tecnologías que son abiertas a todo el público, open source. Entonces hay muchos diseños que son propios de Google. Ejemplo, TensorFlow. No sé si han escuchado hablar alguna vez de TensorFlow, fue creado por Google y es abierto al público, es open source. Kubernetes también es generado por el equipo de investigación de Google, pero es abierto al público también. Y así puedo enumerar millones de tecnologías, funcionalidades que son diseñadas por Google, pero pueden usarla todos. Y pueden ser editadas también todos. Todos pueden dar una opinión frente a esa tecnología y mandar sus sugerencias para hacer el cambio. Entonces, ¿qué pasa? Fusionando este mundo open source, todas las tecnologías de investigación y todo, surgen diferentes elementos que están bordeando lo que es un vendor en cloud. En el caso de Google tienen todos estos elementos que abordan diferentes como necesidades que pueda tener el cliente en base a las cosas que está haciendo on-prem y que las quiere llevar ya a otro nivel de escala. En mi caso yo siempre trabajo en la parte más de Internet of Things, IoT, la parte de Cloud AI y Big Data. Esos son como mis campos de expertise, es particular Cloud AI, que es la parte de inteligencia artificial, claramente. Y si de hecho nosotros hacemos el doble clic en inteligencia artificial, ustedes tienen todos estos elementos de inteligencia artificial en Google Cloud. De hecho, hay muchos elementos paquetizados y ahí yo les voy a explicar un poquito más que uno no tiene que inventar la rueda. Actualmente hay muchas cosas que están ya resueltas, que se están mejorando y que equipos de investigación ya lo están mejorando más todavía. ¿Y qué hacen de que hayan elementos que tú puedas llegar y usar? O entrenar con tus datos, pero el algoritmo ya está hecho. Esos elementos son los que se ven ahí con nombres más específicos, como speech to text, que ustedes lo han usado. Estoy segura que han usado el Translate de Google. Estoy segura. O levante la mano el que no lo ha usado. Ah, yo sabía. Todos lo usaron. Y digamos que todos los elementos que salen acá de las APIs de Google, que ustedes las pueden probar, también lo han usado en su vida diaria, digamos. En Gmail también tiene asociado una parte de Natural Language que puede predecir cuál es el patrón, según lo que estás escribiendo, cuál es la próxima cosa de sugerencia que te podría servir en tu correo electrónico, que es algo súper simple ver, pero es algo que ya está elaborado, que tú no tienes que hacer el modelo de lenguaje natural. Ahora, entre paréntesis, yo soy especialista en lenguaje natural y es parte de las áreas que más me gustan, así que el que quiera como saber un detalle más del lenguaje natural me puede preguntar porque a mí me encanta. Y me encanta hablar de eso también. Podría hablar todo un día del lenguaje natural. Y finalmente hay otro elemento que es industria, que es Vertex. Vertex AI es como el producto estrella de Google AI, de Google para inteligencia artificial.
Vertex AI es un orquestador. Ahí si se fijan tienen Vertex AI, Vertex Workbench, que ahí tú puedes hacer tus Jupyter Notebook y todo lo que te gusta de codear, pero también puedes integrar todas esas APIs que están aquí abajo. Y ahí sale un concepto que actualmente se está implementando y ya lo están empezando a retomar, que si a ustedes les gusta esta disciplina la podrían empezar a investigar, porque genera valor, no todos lo saben, que es el concepto de MLOps. Y el concepto de MLOps está muy integrado en Vertex. O sea, el despliegue, no solamente hacer el modelito, sino que desplegarlo donde tú quieras. Desde on-prem hasta cloud. Es mágico. Ahí uno tiene un concepto muy clave que se llama automágico. Bueno, es fome la talla, pero bueno. Bueno, eso era lo que yo les quería comentar. Si se fijan, es bastante amplio el tema, hay cosas que uno podría profundizar mucho más y si quieren saber mucho más detalle me pueden preguntar. Yo tengo, o sea, igual veo hartos grupos que pueden como aprender lo que ustedes quieran, digamos, en cuanto a Google. Y hay hartos grupos libres que ustedes pueden participar. De hecho, este mes también se va a hacer una charla que es para poder aprender para las certificaciones de Google. Hay charlas de todo, digamos, desde inteligencia artificial hasta infraestructura, que yo creo que infraestructura no les va a interesar mucho porque es como más de otro tipo de perfil, digamos, no es tanto para un ingeniero matemático. Eso, estimados. Espero les haya gustado y, por favor, lo que más me gusta a mí son las preguntas. Pregúntenme lo que ustedes quieran. Los stickers los tienen ellos, no yo. Primera cosa. Voy a sacar Un aplauso para... Sí, lo de los stickers no es chiste, la parte cerca del almuerzo, la recepción vamos a estar con los stickers. Y hay tiempo para 2 preguntas, no sé si alguien tiene alguna pregunta para Stephanie. ¿No? Sí, yo de repente me acercaba mucho al micrófono y se sentía muy fuerte mi voz, pero... Hola, hola. Consulta, en base a tu experiencia que has tenido en el mundo laboral y en base a la experiencia que tuviste en el pregrado de Ingemat en la USACH, ¿qué es lo que tú cambiarías principalmente de la carrera cuando tú la estudiaste? Uy, eso me lo preguntaba en la acreditación. Hay una parte confidencial ahí que... No, yo creo que en general, no voy a responder en particular de mi universidad porque yo la quiero mucho, mi universidad, así que no voy a decir nada malo. Pero en general lo que sí se necesita muchísimo es darle otro nivel a tu programación. O sea, el ingeniero matemático debe saber programar, lo debe saber, lo debe saber. Lo debe saber todo. Para bien o para mal te va a servir muchísimo, no solamente por un tema de que puedas resolver tus modelos de Machine Learning, ya sea en Java, JavaScript, en Python o en lo que sea, sino que también te hace como reinterpretar algunas cosas de modelamiento en teoría que tú tenías, porque a ti te enseñan mucha teoría, sino que lo lleva al concreto a un programa, digamos. Y la segunda cosa que es vital, sobre todo si tú te gusta buscar cosas en Google, es saber inglés. Digamos que en el simple hecho de buscar algo en Google, si tú lo buscas en español vas a encontrar 10 resultados y en inglés vas a encontrar hasta la cuestión resuelta. Clave saber inglés. Clave. Clave. No, no te sientas atacada. No, sin presión. No, esas son las 2 cosas que son clave. Programar e inglés. Tienen 5 años, ¿cuánto dura su carrera? 6 años, en mi caso duraba 6. Claro, tienen 6 años para aprender inglés. Se los dejo ahí. Y para aprender a programar también, 6 años. 6 años. Pueden estudiar una vez a la semana inglés y programación y cacho y demás la hacen. No sé, ¿en qué curso van? Ya, te quedan 2 años. Te quedan 2 años. No, pero igual se puede. Yo aprendí inglés cuando salí de la universidad porque en mi universidad... lo dije. Pero yo creo que cambió ahora. Es que lo que pasa es que en mi época... No, pero yo creo que ahora están mejor, ¿cierto? ¿Cierto? Chuta. No, si igual yo tenía una buena base con la carrera.
Chuta, ya la embarré ya. Aquí ¿Esto queda grabado en alguna parte? Después Stephanie, sí, estamos grabando. ¿Hay una última pregunta? Hola, Stephanie, ¿cierto? Yo soy Diego, soy de la licenciatura en Ingeniería en Ciencia de Datos, que es una carrera que partí hace poquito. Sí, esas carreras rimbombantes sí las conozco. Ya, tengo una pregunta que mencionaste algo casi al final de la presentación, que era algo que generaba valor, que no entendí muy bien como la palabra, como para poder investigar más al respecto. ¿Ya? Y también esto ya va como en el contexto de la licenciatura, disculpa que me meta así como en este contexto, pero el tema es que nosotros ahora estamos en un proceso de tomar una decisión de si sacar solamente la licenciatura o poder articular para sacar la ingeniería matemática. Por Tú que supuesto, tienes experiencia como en el mundo laboral, ¿qué tan necesario ves esa articulación y cuáles podrían ser los beneficios de salir como ingeniero matemático y no solamente como data scientist? Sí, mira, hay dos cosas. Sacar valor a algo es prácticamente de los datos sacar una información, porque información y datos es diferente, sacar información de valor para el negocio. O sea, por ejemplo, si yo quiero saber si mis clientes se fugan, yo tengo la información de los clientes y yo hago un modelo para ver quién se fuga o no. Ese es un valor. Ese es sacarle como un valor, súper simple. Ahora, ciencia de datos, y esto yo creo que no lo va a decir nadie, solamente una persona que ya ha trabajado en eso, es un rol. Yo, al principio de la presentación, yo les dije, no basen su carrera en un rol, porque el rol puede ser un task dentro de su proceso de carrera, digamos, de su plan de carrera, no de carrera, me refiero a ingeniería matemática, sino que de su vida, de lo que quieren hacer cuando ya salgan. Digamos que cuando uno estudia está en una cápsula, tú estás aprendiendo todo, tienes tus tiempos, puedes tener vacaciones, tienes todos los elementos para que tú puedas enfocarte y poder estudiar todas estas cosas. Pero lo ideal es no tratar, ¿por qué es tan valorable ingeniería matemática en particular con respecto a otras ingenierías? Que te abre todas las opciones de ejecución cuando salgas. De hecho, te abre tanto que tú tienes que cerrarlo un poquito para poder dedicarte a un área específica. Pero ¿qué pasa si tú inicias todo con un rol específico? ¿Qué pasa si no te gustó ese rol? ¿Qué pasa si cuando sales tú dijiste, oye, ¿sabes que en realidad me gusta Machine Learning Engineer, no Data Scientist? Lo ideal es como darte... La caja de herramientas es importante cuando tú sales de la universidad, porque la caja de herramientas puede ser tan grande como tú quieras, y es lo que te va a servir como para ir articulando lo que vas a hacer en tu plan de carrera. Yo la verdad, si me pregunta a mí, yo si tuviera que volver a elegir, volvería a elegir ingeniería matemática porque yo amo mi carrera, digamos. Pero yo te recomiendo, y obviamente está un poco sesgada mi opinión, yo te digo, obviamente tienes que estudiar ingeniería matemática. Eso. No, por nada estoy en este encuentro, digamos. Le damos un aplauso de nuevo a Stephanie.